Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. A continuación, la doctora Lidia Loterzo, coeditora de la revista, y el doctor Ignacio Arzac, secretario de redacción, presentarán el podcast número 1, volumen 87. Bienvenidos a esta nueva forma de acercar nuestra revista a los usuarios, en este caso en este formato auditivo. Cada editor de sección ofrecerá un resumen de los artículos publicados en este número 1 del 2022. Hola Lidia, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte. Bueno, tenemos un nuevo formato para estos podcasts. Incorporamos la entrevista a uno de los autores de un trabajo que seleccionamos y bueno, y vemos cómo lo realizó, sus problemas, sus limitaciones, cómo se enriqueció con ese trabajo. Le hacemos una mini entrevista que en este caso la hizo Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ignacio, hola Lidia, ¿cómo están? Hola Carolina. Sí, vamos a contar con la presencia de Aníbal Sarotto, el doctor Sarotto, que bueno, ha publicado en este nuevo número de revista. Además de eso, vamos a hacer un resumen más que un resumen, sería la visión de cada editor de sección, de los trabajos de cada subgrupo, tocando los aspectos más destacados de cada trabajo. Gerardo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias Ignacio. Con respecto al último volumen les recomiendo dos trabajos. Uno del doctor Garabano, que habla de la epidemiología de la fractura de cadera en la Argentina y analiza la anemia, internación prolongada y el puntaje ASA en 1000 pacientes, y que en este estudio destaca el valor predictivo de la anemia, el puntaje 3 y 4 de la clasificación de anestesia de ASA y la estancia hospitalaria como factor predisponente la morbimortalidad en pacientes con fractura de cadera. Y el otro trabajo es de Lucía Canciano, que habla de fracturas intertrocantéricas en adultos y analiza los factores de riesgo asociados a la falla de osteosíntesis en clavos medulares. Y lo que hace es analizar una serie de 76 pacientes y donde ven que la posición del tornillo y la reducción es un factor predisponente para el buen resultado en una osteosíntesis de cadera con este sistema. Bueno, muchas gracias. Gracias Gerardo. Pasamos ahora a los artículos de miembro superior a cargo del doctor Juan Martín Patiño. Hola Juan Martín. Bueno, mi nombre es Juan Martín Patiño, soy editor de la sección de cirugía de miembro superior de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Les voy a comentar dos artículos muy interesantes del volumen 87, el número 1 del año 2022. Por un lado, un estudio clínico de los doctores Matías Sala y Juan Francisco González, variantes anatómicas del tubérculo de Lister, presentación de una clasificación imageneológica y su utilidad clínica. Los doctores han evaluado en forma retrospectiva resonancias magnéticas de muñeca, con especial atención en el tubérculo de Lister y su relación con el extensor largo del pulgar, y a raíz de ello proponen una nueva clasificación anatómica. Por otro lado, el reporte de un caso muy interesante, ya que es muy poco frecuente por dos motivos: una artritis séptica de la articulación acromioclavicular y el agente patógeno aislado que fue una Staphylococcus argenteus. Los autores, los doctores Cugliari, Quiroga y Violás, nos cuentan su experiencia, cómo lo diagnosticaron y el tratamiento. Los invitamos a ingresar a la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Recordamos que de libre acceso por los links que figuran en nuestra página web. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Martín, muy interesante. Seguimos con Guillermo Ricciardi, que nos va a comentar los trabajos de la sección de columna. Bueno, hola Ignacio. Voy a comentar lo más destacado. En este primer número del volumen 87 fueron publicados 3 artículos muy interesantes en la sección columna vertebral, de los cuales me interesa destacar algunos aspectos centrales. Inicialmente el artículo del doctor Yáñez y colaboradores, que está titulado Prevención, Manejo y Seguimiento de las lesiones de la arteria vertebral, conocimiento actual de los cirujanos de columna de la Argentina.
Bueno, este es un estudio descriptivo y transversal que tiene como sujetos de investigación a los cirujanos de columna que fueron, digamos, seleccionados a partir de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral y de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Y los investigadores se propusieron evaluar el estado de conocimiento sobre las medidas diagnósticas y terapéuticas para la lesión de la arteria vertebral. La verdad que tiene respuestas predominantes de cirujanos de más de 5 años de experiencia y es un trabajo de interés porque estudia un tema que aún actualmente presenta controversias y aspectos por dilucidar, y en especial porque es original de nuestro medio. Por otra parte, también publicó el doctor Bazán y colaboradores, presentaron un artículo sobre fracturas vertebrales múltiples, que si bien es un tópico que ya está ampliamente desarrollado en la bibliografía internacional, yo sugiero con énfasis su lectura porque son escasas las series originales de nuestro país e incluso de nuestra región. En este caso es un estudio, es una serie de casos, es un estudio multicéntrico que tuvo aporte de 15 centros diferentes con la participación de Argentina. Y finalmente el otro artículo de nuestra sección es el artículo que bueno, hoy nos va a comentar el doctor Sarotto, que básicamente es un artículo de investigación básica que está titulado Modelo de hipotermia experimental en murinos para estudio de lesión medular. Brevemente anticipar que los autores se propusieron validar un modelo de hipotermia sistémica exógena que previamente se utilizó para generar hipotermia ocular en ratas de laboratorio, y en este caso lo hicieron para reducir la temperatura en la médula espinal de los murinos. Los hallazgos de esta investigación estiman que este modelo puede ser un método válido y de bajo costo para estudiar, digamos, cambios y fisiopatología y cuestiones patológicas, digamos, de las lesiones de médula espinal. Creo que todos los artículos de la sección publicados en este número tienen algún aspecto de gran interés y recomiendo profundizar con una lectura completa. Bueno, gracias, Guille. Y me queda a mí comentar los del sector de pierna, tobillo y pie. Tenemos 3 artículos muy interesantes, arrancando por el de abulsión de la tuberosidad posterior del calcáneo en pico de pato. Es un reporte de un caso, lo presenta Juan Pablo Unigarro Vilota. Es un trabajo que hay muy poco publicado en la bibliografía, prácticamente nada, con lo cual es muy interesante el abordaje que le dan al tema. El otro trabajo, el de condroblastoma de astrágalo, también es un reporte de caso y revisión de la bibliografía, presentado por Julieta Porta Alessandria. Acá marca la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz en este tipo de patología y posee imágenes muy interesantes. Cómo lo diagnostica, el abordaje quirúrgico y demás, lo hacen un trabajo muy llamativo. Y como tercer trabajo tenemos los hallazgos artroscópicos en lesiones de Maisonneuve, presentado por Martín Rofrano y Horacio Herrera, del alemán. Presentan una muy buena casuística, está bien pensado, bien interpretado, recomiendo leerlo. Bueno, Lidia, si te parece, nos podés comentar acerca de la instrucción ortopédica de posgrado de este número. Bien, la sección Instrucción Ortopédica de Posgrado Imágenes funciona como un disparador para crear un debate de casos clínicos puntuales con diagnósticos por imágenes de calidad y detallada. En este número, y generalmente se presenta al inicio del número la presentación y al final la resolución. Este número se trata de un niño con una tumoración en el antebrazo con imágenes para analizar. Y al finalizar el número encontramos el diagnóstico en la resolución, que es un caso de rhabdomiosarcoma alveolar, con imágenes señalando la lesión y desarrollando técnicas diagnósticas diferenciales. La idea son casos realmente con imágenes muy buenas para que podamos discutirlas. Bueno, y como novedad de este volumen, lo tenemos al doctor Aníbal Sarotto, autor de uno de los trabajos de este número, médico egresado de la UBA, especialista de traumatología por la UBA, profesor adjunto de ortopedia y traumatología de la UBA, investigador en la UBA y en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia, profesor de Robertis. Aníbal, un placer tenerte hoy acá. Bueno, muchísimas gracias. Halagado por
la invitación y en particular porque Guillermo es el hijo de un amigo, a él también lo considero un amigo y una persona que ha superado ampliamente a aquellos que lo vimos crecer, ¿no? Yo siento que él ya nos pasó en el conocimiento y eso es lo que uno siempre espera de aquellos que siguen nuestro camino. Los que vienen atrás tienen que ir superando a los que hicimos anteriormente lo mismo con las personas que nos precedieron. Así que muchísimas gracias por la invitación y una alegría poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, Aníbal, por compartir esta entrevista con nosotros, y ahora te doy el paso a nuestro editor de sección de columna para que te haga las preguntas, para que conozcamos el desarrollo de tu investigación. Gracias, Lidia. Gracias, Aníbal, por tus palabras. Sabés que es mutuo el aprecio y el afecto. Me gustaría, para empezar, preguntarte, como marco conceptual para los que leen revista y para aquellos que escuchan el podcast, ¿qué diferencia podés establecer o cómo podemos diferenciar lo que es la investigación básica de la investigación clínica? Bueno, vos sabés que que no hay un consenso sobre cuál es la línea divisoria entre las dos, ¿no? Y encima, sí la puedes diferenciar más con la epidemiología, que dentro de lo que es la investigación en medicina se agrega la epidemiología. Pero yo no voy a entrar en conceptos de lo que es la filosofía de la ciencia, que es la que en definitiva va a dar los conceptos esenciales de dónde diferenciar una de otra. Podríamos decir que la investigación es una técnica, es el uso de una técnica. ¿Para qué? Para expandir el conocimiento. Ahora, cuando ese conocimiento es un conocimiento que responde a una curiosidad, o sea, la curiosidad de un investigador, una pregunta de un investigador puramente, eso decimos que es de ciencia básica. Cuando esa respuesta en realidad busca solucionar un inconveniente, sería la ciencia y la investigación aplicada. Como ejemplo, lo que yo hago. Si yo estoy investigando el efecto de la hipotermia en animales de laboratorio. Ahora, el efecto de la hipotermia en animales de laboratorio, si tiene únicamente como fin saber cuánto tiempo tengo que dejar un animal en la heladera para que descienda a 1 grado la temperatura rectal y se queda ahí, eso es ciencia básica. Entonces yo tengo el conocimiento que si una rata permanece 3 horas a 8 grados de temperatura en una cámara fría, voy a tener una hipotermia, un descenso de la temperatura en promedio de 2 grados o 4 grados en recto y 2 grados en médula. Fenómeno. Ciencia básica. Ahora, si yo ese mismo experimento le sumo la evaluación de una lesión, como yo sé que las lesiones se producen en el ser humano también y que podemos hacer lo que se llama la comparación entre ambos elementos de estudio, entonces eso pasa a ser una investigación más que básica, una investigación aplicada o una investigación clínica. Muchos autores, vos vas a ver que te mandan a la revista como ciencia básica algo que están haciendo, qué sé yo, la determinación genómica del estímulo del osteoblasto en la fractura patológica. Entonces, si bien está haciendo un estudio genómico, eso tiene aplicación clínica. En definitiva, no sería solamente ciencia básica, sino que ya está haciendo una investigación de tipo aplicada. No sé si más o menos ese es el concepto general que tengo yo. Después, definiciones, la filosofía de la ciencia, tenemos un montón de autores que dan definiciones distintas y diversas. Yo creo que es la manera más sencilla de poder explicar. Me interesa completar esta pregunta porque creo que es
llamativo, sobre todo en nuestra especialidad. ¿Cuál es el lazo, de qué manera vos te conectaste con la investigación básica? Si eso viene de tu formación universitaria o si apareció después, ya una vez adentrado en lo asistencial, digo. Yo creo que en la vida uno va desarrollando cosas que lleva adentro. Y hago un recuerdo de mi padre que falleció hace unas semanas, que cuando yo cuando empecé a terminar el 5º año del colegio secundario, nos pusimos a hablar qué hacer, qué no hacer, de esto ya hace casi 40 años. Y entonces yo le dije que quería hacer biología molecular y hacer investigación. Me dijo, bueno, mira, haz una cosa, anda y fíjate de qué trabaja una persona que estudia, hace la licenciatura. Empecé a ver y la verdad que en la Argentina hace 40 años era muy difícil poder trabajar solamente y vivir de lo que era la investigación. Entonces tenías que vivir más que nada de la educación, dando clases como profesor de biología, etcétera, que haciendo investigación básica. Entonces mi papá me dijo, mira, haz una cosa, estudia medicina, que tiene que ver con la biología. Cuando terminás, haces una especialidad y dedicas una parte de tu tiempo a hacer investigación. Y mientras, llenás la olla de casa y podés mantenerte. Ese fue el motivo, ¿por qué entré en medicina? Y después la vida me llevó a hacer otra cosa y a dejar de lado lo que era la investigación. Hace unos 12 años, Fernandito Locaso, amigo en común, hablando así, me contaba que él estaba haciendo lesiones en las rodillas de animales de experimentación. Y le dije, che, a mí me gustaría también arrancar con esto de la investigación en animales de laboratorio, hacer algo básico pero también aplicado. Me dijo, bueno, te presento a la gente. Y así llegué a Fabián Lloyd en el IBC, en el Instituto de Biología, Ciencias y Neurociencias de la Facultad de Medicina, profesor de Robertis. Acordémonos que de Robertis hacía sus investigaciones neuronales y que pudo observar en microscopio electrónico la transmisión, cómo migraban los neurotransmisores a través de los microtúbulos. Y ahí empezamos entonces con esta locura que significa hacer investigación básica en la Argentina. Esa fue la manera en la cual yo ingresé en la investigación básica. Ellos hacían más que nada cerebro, hipoxia en cerebro, que era un modelo que tenía Fabián, que lo hizo en su doctorado en Suecia. Fabián es psiquiatra, médico psiquiatra, y yo había otra línea de investigación en médula, ¿no? También en la hipoxia isquémica perinatal, para que uno pueda hacer estudios comparativos de ese modelo experimental con los neonatos que después van a tener o no desarrollar una parálisis cerebral, PC en el desarrollo, ¿verdad? Aunque hay teorías que, por ejemplo, dicen que la esquizofrenia también, hay algún tipo de esquizofrenia que está basada en una hipoxia perinatal. Bueno, hay un campo muy grande. Yo me dediqué más que nada a la parte de médula espinal y después le fuimos agregando cosas. Bueno, no quiero extenderme más. Estuve leyendo con profundidad el artículo que publicaron con tu equipo y me parece que me gustaría comenzar con respecto al artículo. Cuentes un poco cuál es la importancia que tiene la validación de este modelo de laboratorio, de generar, bueno, que ustedes lo que entiendo es que validaron un modelo de hipotermia ocular, que se hacía para hipotermia ocular en ratas de laboratorio, y lo validaron para poder generar la hipotermia en la médula. ¿Cuál es la importancia por ahí en tu línea de investigación de esta publicación? Y bueno, contarnos al respecto. Los modelos de hipotermia a nivel global existe la hipotermia local y la sistémica. La hipotermia local es bastante difícil de hacerla, de acceder y cara. La hipotermia sistémica, los métodos que existen también a nivel global son bastante caros porque hay que comprar una serie de elementos que no se fabrican en la Argentina, o sea que hay que importarlos.
genera mucha dificultad para poder adquirirlos. Si se rompen o para repararlos también tenemos dificultades. Entonces, con este modelo nosotros lo que hicimos fue, a partir de un modelo de neonato, que era en realidad, y sencillo como esto, poner las pupas, que quiere decir que son las recién nacidas, las ratitas recién nacidas, ponerlas en un shock de frío. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos un papel film, se ponía la pupa y se la ponía arriba de hielo granizado, de un lado y de otro, como si fuera un panqueque pac. Eso generaba la hipotermia suficiente como para poder ver respuesta protectora. Ahora, ¿cómo haces con una rata ya adulta? Porque a los 60 días tenés una rata adulta. Empezamos a pensar, y Fabián tenía un modelo de hipotermia, fue muy criticado porque en realidad era colocar a la madre, que era la rata madre, en agua helada. O sea, a punto de comenzar la aparición, ponerla en agua helada. ¿Qué pasa? Llevado al ser humano, la crítica más grande que tenía era, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos a una madre y la ponemos adentro de una heladera. Ese fue el motivo. Pero a la vez, la persona que la criticó de esta manera, que la verdad fue un poco cómico, pero a la vez fue una respuesta que nosotros tomamos y empezamos a pensar las posibilidades. Entonces llevábamos para hacer lesión ocular, porque la retina forma parte del sistema nervioso central. Cuando uno lesiona un nervio, la lesión del nervio, que puede ser un clampeo, tiene dos tipos de progresión de la misma, que son centrípeta y centrífuga, o hacia la médula espinal o hacia el cerebro y hacia el extremo del nervio, ¿verdad? Entonces, cuando uno clampea el nervio óptico, hace una lesión hacia la retina y también hacia el cerebro. Esa técnica, después de clampear durante un minuto, poníamos a la ratita, la poníamos en la heladera y fuimos midiendo cuándo se expresaba estas proteínas que nosotros estudiamos para ver en realidad la generación de hipotermia. ¿Qué pasa? En el ojo es fácil medir la temperatura, porque el ojo es la zona del sistema nervioso central más expuesta. Todo el sistema nervioso central, con el cubrimiento meningio que tiene, autorregula su temperatura. Entonces, cuando vos hipotermizás a la rata, el ojo no se puede proteger excepto cerrando el párpado, y tampoco es una gran protección. El resto del sistema nervioso central sí. Entonces, para el ojo no servía. Ahora, ¿nos sirve para la médula? Esta pregunta fue contestada con este trabajo. Y este trabajo lo que tiene es que el sistema de hipotermia que nosotros generamos es muy sencillo y es muy barato. Porque en todo laboratorio hay una heladera, porque 8 grados se consigue con cualquier heladera común. La Siam que tenía mi abuela también generaba esa temperatura. Entonces vos lo pones y vos, si medís la temperatura, vos sabés que la temperatura central en los pacientes se miden cuando están con un catéter central, se miden directamente dentro de la cavidad torácica. Si no, se mide la temperatura rectal o la temperatura bucal, y uno dice, esta es la temperatura central, que siempre es mayor que la temperatura axilar. ¿Qué encontramos nosotros? Porque esto es un hallazgo. Encontramos que la diferencia de temperatura entre el recto y la médula también es significativa. Entonces, la autorregulación que genera el cuerpo para mantener el cerebro y la médula, preservarla de la hipotermia extrema, podría jugarnos en contra. De todas maneras, desde la matemática o desde la estadística, nosotros encontramos que la diferencia entre la médula de las hipotérmicas y las médulas de las normotérmicas era significativa. Pero eso desde la estructura matemática. Ahora después hay que dar el otro paso.
que es evaluar estas proteínas del frío, y no lo sigo contando porque será, no sé, lo dejamos en incógnita para las futuras publicaciones en la revista. Buenísimo, Aníbal. Bueno, te voy a hacer alguna preguntita más y ya vamos cerrando. Lo más nos parece interesante que nos cuentes, siguiendo tu línea de investigación y demás, cuál es la evidencia o qué lugar, qué valor tiene esta línea de investigación de la hipotermia en el abordaje de la lesión medular, desde el punto de vista clínico, ¿sí? Si existe una línea o una manera de aplicarse. Bien, nosotros realmente no somos pioneros en esto. ¿Por qué? Porque si nos remontamos 5.000 años atrás en el tiempo, el papiro de Edwin Smith, que sería la primera escritura médica, o el primer escrito médico, ya ahí habla, por ejemplo, de lesión medular y también del uso del frío como tratamiento de ciertas patologías. Entonces, Hipócrates, para el tratamiento del tétano, usaba el frío. Galeno, para la fiebre, usaba el frío. Larrey, el varón famoso cirujano de Napoleón, usaba el frío para generar una disminución del dolor y poder amputar a los pacientes. Y así vamos transcurriendo en el tiempo, en 5.000 años de historia, y vemos que el frío fue históricamente utilizado. Hace algunos años, en los lesionados medulares del fútbol americano, se empezó a usar la hipotermia sistémica, y a ellos sí, agarraban al jugador que se lesionaba en la cancha y lo ponían en una cubeta con hielo hasta que llegaba al quirófano. Porque vieron que la hipotermia preservaba la estructura neurológica. Tenemos muchos trabajos de hipotermia sistémica en animales de laboratorio y también para el uso en humanos. El uso en humanos, excepto en este deporte que genera mucho dinero y que un jugador vale mucha plata para un empresario, pueden tener preparado una cubeta, pero para nosotros, en los pacientes nuestros de la calle, los accidentes diarios que tenemos, es imposible e impensado. Y ahí vamos para cómo la investigación básica, en este caso, puede pasar a ser una investigación clínica. Nosotros en el ojo desarrollamos en nuestros socios españoles, mimetizaron, o sea, no es que sintetizaron, sino mimetizaron, es una técnica donde copian una estructura para uso humano, o en este caso uso en animal. A la lesión ocular, en vez de poner en hipotermia, esta sustancia se la aplicaba dentro de la retina para ver cuál era, comparando ambos ojos, cuál era la respuesta del ojo donde se aplicó esta sustancia contra el contralateral. Esta sustancia lo que hace es inhibir al que va a degradar una proteína del frío, que es el SIRP, que ya está demostrado, tiene alrededor de entre 15 y 30 mecanismos de preservación celular, que evita tanto la apoptosis como la muerte celular. Acción mitocondrial, estabilizador de membrana, etc. Inhibe la vida de las caspasas. Entonces, yo dije, esto me sirve para mí, porque nosotros estábamos todavía con la cuestión de la hipotermia perinatal, dijimos, vamos a usarlo en ratas adultas macho. Y es lo que estamos haciendo en la actualidad. Primero terminamos este estudio a partir del modelo experimental que publicamos en la revista, que estamos comentando, la segunda parte que, si Dios quiere, va a salir pronto publicado en la revista, y la tercera parte es la generación de la lesión. Vamos a generar lesión, vamos a utilizar primero frío, y después a otro grupo le vamos a inyectar también esta sustancia en vez de utilizar el frío. Si nosotros empezamos ya en el ojo lo demostramos, está demostrado, está publicado, que la sustancia es lo mismo que utilizar frío. ¿Y qué hace? Preserva de la lesión secundaria, no de la lesión primaria. Yo sé que si yo hago una lesión medular
tenemos un mecanismo de lesión primaria y un mecanismo de lesión secundaria, que está relacionado con la migración de sustancias tóxicas, el óxido nítrico o factor de necrosis tumoral, aumento de la permeabilidad vascular, que genera edema, que esto genera un aumento de la posibilidad de trombosis venosa, va a llevar a una lesión secundaria, o sea, la lesión que está hecha se va a agrandar y se va hasta triplicar en lo que es la médula espinal, y esto está estudiado. Entonces, nosotros lo que tendríamos que evitar es la lesión secundaria. Y la lesión primaria, bueno, hay otros estudios en el mundo para la reinervación, pero es harina de otro costal. Si nosotros podemos ver en la rata que el uso de esta sustancia puede suplir al frío, en el futuro podríamos pasar a otra fase de investigación, que tanto se habló de las fases con la vacuna del COVID, tanto se habló de fase 4, y vos veías a la gente que hablaba y decía, ¿y estos saben lo que es una fase 1, una fase 2, una fase...? Bueno, no sé, no importa. La cuestión es que si esto nos da resultado, podría abrir un amplio campo de investigación clínica en humanos respecto del uso de esta sustancia mimetizada para ver si podemos empezar a generalizar esto que únicamente hoy se usa para una pequeña élite de deportistas en Estados Unidos. Bueno, Aníbal, muy interesante escucharte. Me parecía importante en el desarrollo, bueno, incluir todo, ¿no? Cómo te involucraste y terminar con la aplicación clínica, que es, digamos, de alguna manera ese es el objetivo que uno persigue, digamos, general. Así que, bueno, gracias, fuiste muy claro por mi parte. Te doy el espacio, Lidia, no sé si querés hacerle un comentario y darle un cierre a la entrevista. La verdad, muy emocionante. Primero, la pasión que pones en este trabajo y cómo evidencias que lo que nosotros hacemos realmente está basado en el trabajo de un montón de gente como vos, que se ha sentado a observar, a buscar información, a cruzar investigaciones para ir sacando cada vez una nueva hipótesis de trabajo y llegar a nosotros. La verdad que te agradecemos la pasión que tenés y que sigan trabajando ese grupo para ir sembrando esa manera de pensar, que no nos quedemos en lo cortito, tenemos que pensar qué más podemos hacer y seguir buscando, como bien te dijo tu papá en su momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, bueno, el agradecido soy yo a todos ustedes por la posibilidad. Y como decía Claude Bernard, el padre de la neurología moderna, el médico a la mañana en el hospital y a la tarde investigar. Y creo que uno puede elegir un amplio campo de investigación, pero como vos decís, poder conseguir nuevas respuestas a nuevos interrogantes. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, dispuesto para cuando quieran, seguimos hablando. Gracias por escuchar el podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Los invitamos a ingresar en nuestra página web raot.org.ar para poder acceder a los artículos mencionados.